Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Qué gusto que nos acompañen una vez más en Canadá en español. Soy Paula Pinzón y estas son las noticias más importantes de este viernes 31 de julio. Hoy hablaremos de inmigración, economía, salud, incendios forestales, deportes y los grandes cambios que están marcando la inteligencia artificial en el mundo. Comenzamos con una noticia que ha llamado la atención de organizaciones de inmigración y de muchas familias venezolanas establecidas en Canadá. Tras los recientes terremotos, especialistas en derecho migratorio están pidiendo al gobierno canadiense medidas extraordinarias para acelerar la reunificación familiar por razones humanitarias. A continuación, vamos con más información. La Asociación Quebequense de Abogados y Abogadas en Derecho de la Inmigración solicitó al gobierno de Canadá crear una medida humanitaria especial para facilitar la reunificación de familias venezolanas afectadas por los terremotos del 24 de junio de 2026. La petición fue enviada el 22 de julio a la ministra de Inmigración. La propuesta plantea establecer una vía hacia la residencia permanente para ciudadanos venezolanos que se encontraban en el país al momento de los sismos y que tengan familiares en Canadá dispuestos a recibirlos y cubrir sus necesidades básicas durante al menos un año. Además, pide ampliar la definición de reunificación familiar para incluir no solo a cónyuges e hijos, sino también a padres, abuelos, hermanos y nietos, así como agilizar los trámites y flexibilizar la presentación de documentos cuando estos hayan sido destruidos por el desastre. La asociación recuerda que Canadá ya implementó en 2023 un programa similar para ciudadanos de Colombia, Haití y Venezuela, aunque ese plan ya cerró la recepción de solicitudes. También destaca que Ottawa ha creado medidas especiales para otras crisis humanitarias, como las de Gaza y Sudán. Por ahora, Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá confirmó que no existen nuevas medidas especiales para los venezolanos afectados por los terremotos. El ministerio señaló que el antiguo programa humanitario ya alcanzó su cupo y que continúa procesando únicamente las solicitudes presentadas antes de su cierre, aunque reiteró que los ciudadanos venezolanos pueden acceder a las vías migratorias ya existentes, como la reunificación familiar, los programas económicos y el reasentamiento de refugiados. Y bien amigos, continuamos ahora con información de salud pública. Las autoridades de Toronto confirmaron el primer caso humano del virus del Nilo Occidental en lo que va de este año y aprovecharon para recordar a la población la importancia de protegerse durante la temporada de mosquitos. Veamos el reporte. Las autoridades de salud pública de Toronto confirmaron el primer caso humano del virus del Nilo Occidental registrado en la ciudad este año. Se trata de un adulto residente de Toronto, aunque por motivos de privacidad no se dieron a conocer más detalles sobre su estado de salud. El virus se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. Los síntomas suelen aparecer entre 2 y 14 días después de la picadura e incluyen fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolores musculares, erupciones en la piel, inflamación de los ganglios y rigidez en el cuello. Los adultos mayores y las personas con sistemas inmunológicos debilitados tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves. Ante este primer caso, las autoridades recomiendan a la población usar repelentes aprobados por Health Canada, vestir ropa de manga larga y colores claros cuando permanezcan al aire libre, especialmente al amanecer y al anochecer, que es cuando los mosquitos son más activos. También aconsejan eliminar el agua estancada en patios y jardines para evitar la reproducción de estos insectos y revisar que puertas y ventanas cuenten con mosquiteros en buen estado. La confirmación del caso ocurre después de que se detectaran mosquitos portadores del virus en varias comunidades de Ontario, incluido Toronto, por lo que las autoridades mantendrán la vigilancia durante el resto de la temporada de mayor actividad de mosquitos. Ahora pasamos a temas económicos. Después de varios meses de incertidumbre, nuevos datos muestran que la economía canadiense registró un crecimiento durante mayo, una cifra que fortalece las expectativas para el segundo trimestre del año. Vamos con todos los detalles. La economía canadiense creció 0.3% en mayo, su segundo mes consecutivo de expansión, lo que fortalece las expectativas de una recuperación durante el segundo trimestre del año, informó Statistics Canada.
El crecimiento superó incluso las previsiones de los analistas. El avance fue impulsado por 13 de los 20 sectores económicos, entre ellos la construcción, la manufactura, los servicios financieros y el sector público. El mayor aporte provino de la minería y de la extracción de petróleo y gas, que aumentó un 1%, favorecida por un mayor nivel de producción y por el aplazamiento de trabajos de mantenimiento en algunas instalaciones. También registraron un buen desempeño el transporte por ductos, gracias al aumento de las exportaciones de gas natural, y el sector inmobiliario, que se benefició de un mayor número de compraventas de viviendas. Además, una estimación preliminar indica que la economía habría crecido otro 0.2% en junio, lo que dejaría el segundo trimestre con un crecimiento cercano al 0.8%, o un ritmo anualizado de aproximadamente 3.4%. Estos resultados reducen por ahora los temores de una recesión técnica que surgieron a principios de año y respaldan la decisión del Banco de Canadá de mantener sin cambios su tasa de interés de referencia en 2.25%, mientras sigue evaluando la evolución de la economía y la inflación. Continuamos con una situación que mantiene en alerta a miles de personas en el oeste del país. Los incendios forestales siguen avanzando en distintas zonas de Columbia Británica y las autoridades han decidido ampliar las órdenes de evacuación para proteger a la población. Más información a continuación. Las autoridades de Columbia Británica ampliaron este viernes las órdenes de evacuación alrededor de la localidad de Clinton, debido al avance sin control del incendio Bear Lake, uno de los más grandes de la provincia. Cientos de nuevas propiedades fueron evacuadas, mientras el fuego ya ha consumido más de 732 kilómetros cuadrados de superficie. En total, miles de propiedades permanecen bajo órdenes o alertas de evacuación en distintas zonas de la provincia. En toda Columbia Británica continúan activos alrededor de 125 incendios forestales, con más de 30 órdenes de evacuación vigentes. El Servicio de Incendios Forestales de Columbia Británica advirtió que las altas temperaturas, el clima seco y los fuertes vientos previstos para el fin de semana aumentarán el riesgo de nuevos incendios y de una mayor propagación de los existentes. Por ello, la provincia continúa recibiendo refuerzos de brigadistas provenientes de otras regiones de Canadá para apoyar las labores de combate del fuego. Cambiamos completamente de tema y nos vamos al deporte internacional. Una propuesta relacionada con el futuro comercial de la Copa del Mundo ha generado diferencias entre las principales organizaciones del fútbol, luego de que UEFA y CONCACAF expresaran su rechazo a esta iniciativa. Veamos de qué se trata. Nadie está vendiendo el fútbol. Esa es la respuesta de la FIFA mientras se enfrenta a un creciente rechazo por sus planes para abrir la Copa Mundial de Fútbol a inversores privados. El viernes culpó a la prensa. Nuestro proceso de consulta previsto se vio interrumpido por informaciones erróneas en los medios de comunicación. Continuaremos con este proceso de consulta para garantizar que cada asamblea municipal pueda expresar su voto basándose en hechos. Esto se produjo tras una reunión de emergencia de la UEFA, en la que los 55 organismos rectores europeos votaron boicotear todas las competiciones futuras si la FIFA avanzaba. La CONCACAF, que supervisa el fútbol en Norteamérica y Centroamérica y fue sede de la Copa Mundial de este año, también rechazó el plan y cuestionó la necesidad de inversión externa tras el torneo más rentable de la historia. La Confederación Asiática de Fútbol también se unió al reclamo. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quiere crear una filial comercial, FIFA Forward Enterprise. Se espera que la firma de capital de riesgo Thrive Eternal, fundada por Joshua Kushner, hermano del yerno de Donald Trump, lidere el grupo. Si se invirtiera en este proyecto, los inversores podrían llegar a obtener hasta un 20% de esta propiedad comercial y, como es lógico, esperarían obtener un rendimiento de esa inversión. Y aquí es donde surgen las preocupaciones de mucha gente, porque entonces los intereses comerciales del fútbol acabarían por imponerse al propio deporte. Infantino, quien le otorgó el Premio de la Paz a Trump, fijó el 19 de septiembre como fecha límite, prometiendo $40 millones a los países que lo apoyan. Pero para ello necesitaría el voto favorable de 106 de sus 211 miembros.
Con la incorporación de la Confederación Asiática de Fútbol a la UEFA y la CONCACAF, parece imposible que logre esos apoyos. Por ahora, la Confederación Africana y la de Oceanía no se han pronunciado y se han limitado a decir que estudiarán la propuesta. Seguimos con información internacional. La crisis migratoria registrada en Ceuta vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el control de las fronteras europeas y las reglas del espacio Schengen, luego de la postura asumida por Italia. Vamos con el informe. Con flotadores, una maleta o sin nada. Cientos de personas decidieron nadar desde el Tarajal o Benzú, ciudades marroquíes, hasta Ceuta, el enclave español en África. Hadid es uno de ellos, y al igual que estos jóvenes, expresa alegría y satisfacción por haber cruzado esta frontera. Estoy muy contento de estar aquí. Ha sido una experiencia muy dura venir desde el océano. Fue muy difícil. Los policías intentaron detenernos, pero nuestra voluntad y nuestra determinación nos impulsaron a llegar hasta aquí. Pero la llegada masiva de los migrantes desbordó a las autoridades de ambos países. Del lado marroquí usaron material antidisturbios, caños de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud congregada en la frontera. Mientras que muchos se abrieron paso entre los agentes de seguridad y corrían hacia la ciudad. Otros no lo lograron. En su intento por cruzar, varias personas murieron por asfixia antes de llegar a las costas de Ceuta por mar. Las razones para migrar varían entre cada uno, pero tienen un mismo fin: un mejor futuro. Una es el alto nivel de paro, de desempleo y de inactividad que existe en Marruecos. Una segunda muy importante son las diferencias salariales. Junto a Melilla, Ceuta representa la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. De ahí que la Comisión Europea dijo que sigue de cerca la situación y ofreció apoyo al gobierno español, a nivel técnico y económico. Por su parte, Italia pidió el cierre del espacio Schengen con España. En respuesta, la Moncloa convocó a su embajador en Roma. La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional. Para la Casa Blanca de Trump, la situación se debe a lo que ellos consideran políticas de extrema izquierda. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición. El presidente del gobierno español viajará este viernes a Ceuta. Además, anunció el envío de Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en la zona, que espera más llegadas en los próximos días. Y precisamente sobre este mismo tema surge una pregunta que ha generado un amplio debate en Europa. ¿Tiene realmente Italia la posibilidad de suspender el espacio Schengen con España? Analizamos qué dicen las normas europeas y cuáles podrían ser las implicaciones de esta discusión. A continuación, el análisis completo. ¿Saldrá España del espacio Schengen? La crisis migratoria en Ceuta detonó la reacción de la extrema derecha contra el gobierno de Pedro Sánchez en España. Una de las críticas vino de Italia. Estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España. España denunció la demagogia de Italia y convocó al embajador de este país en Madrid. La Unión Europea presenta al espacio Schengen como uno de los principales logros del proyecto europeo y actualmente abarca a 29 países con una población de más de 450 millones de personas. Desde su inicio, en 1985, fue expandiéndose hasta convertirse en la mayor zona de libre circulación del mundo, con 3,5 millones de personas que cruzan a diario las fronteras interiores y 1.250 millones de viajes por el interior del espacio. Jurídicamente, Ceuta no forma parte del espacio Schengen, que es donde están sucediendo estos hechos. El resto de España sí, obviamente, salvo Melilla y las Islas Canarias. Y por consiguiente, su llamamiento no tiene ningún sentido jurídico ni político. Además, los acuerdos europeos no contemplan que un Estado pueda excluir unilateralmente a otro. Sin embargo, expertos indican que un Estado del espacio Schengen puede restablecer controles excepcionales y temporales en sus fronteras. Y los procedimientos están en el Código Schengen y valen para casos como los que denomina una amenaza grave para la seguridad interna o el orden público. Entre ellas menciona el terrorismo y la delincuencia organizada o emergencias de salud pública, así como los movimientos repentinos, masivos y no autorizados de migrantes.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó las imágenes de Ceuta de inaceptables. En un momento en que sectores de extrema derecha son críticos de la migración, estos demandan revisión de ciertos consensos. Marine Le Pen de Francia, Alice Weidel de Alemania, Nigel Farage de Reino Unido, Geert Wilders de Países Bajos y referentes de Suecia y Dinamarca exigieron endurecer el control fronterizo. Y el gobierno de Donald Trump y el embajador de Israel ante la ONU también criticaron la política migratoria de Pedro Sánchez. Y cerramos esta edición con un tema que cada vez tiene mayor impacto en nuestra vida cotidiana. La inteligencia artificial avanza a pasos acelerados. Pero detrás de esta revolución tecnológica existe una competencia multimillonaria entre empresas, fondos de inversión y gigantes tecnológicos que buscan liderar el desarrollo de esta tecnología. Veamos el reportaje. Seguramente en las últimas horas has preguntado algo a Gemini, borrado a alguien de una foto o practicado inglés con ChatGPT. Y detrás de cada consulta que le haces a la inteligencia artificial hay miles de millones de dólares en juego. La inteligencia artificial forma cada vez más parte de nuestras vidas, pero sus inversores quieren que lo haga aún más y mucho más. Los intereses son múltiples y compiten por el trozo más grande del pastel en la carrera de la inteligencia artificial, una competencia por tu atención y por la mía. Pero en medio de todo ello nos hemos preguntado ¿cómo se financia la IA? ¿Por qué es un plato tan jugoso para los grandes inversores? ¿Y qué efectos puede tener en su desarrollo el origen de su financiamiento? En la financiación de la IA participan capital privado y recursos estatales con sumas astronómicas en los últimos años. Se estima que en 2025 la inversión global fue superior a los 202.300 millones de dólares, es decir, un aumento del 75% respecto a 2024. Pero en este negocio hay peces gordos y peces más gordos. Los principales financiadores son las grandes tecnológicas como Microsoft, Google, Amazon, Meta o Apple. Estos gigantes destinan miles de millones de dólares a proyectos como OpenAI, considerada la mayor startup del mundo. Recibió recientemente 135.000 millones de dólares de Microsoft. Pero no solo esto, estos peces más gordos también invierten directamente en infraestructura a gran escala para poder desarrollar su propia IA. Esto significa grandes centros de servidores, chips especializados, fibra óptica y sistemas de refrigeración, centros que con frecuencia necesitan grandes terrenos para su instalación, algo que ni el mayor empresario o empresaria de tu ciudad seguramente va a poder financiar. También invierten en desarrollo de modelos de IA propios, es decir, en investigaciones y científicos, ingenieros, desarrolladores, profesionales altamente capacitados para lanzar modelos, hacer pruebas y continuar innovando. También hay en el campo firmas de inversores de capital de riesgo. Aquí entran a jugar un papel importante compañías como el gigante Sequoia Capital. A diferencia de los préstamos por los que se pagan intereses, el capital de riesgo invierte en empresas en desarrollo a cambio de una fracción de la empresa, esperando que a futuro sus acciones valgan una fortuna. Por otro lado, grandes bancos como BlackRock o Goldman Sachs también se han lanzado a la cacería y financian tanto empresas de desarrollo de IA como infraestructura de base. Y están los gobiernos. Por ejemplo, Estados Unidos financia el desarrollo de la IA a través de las agencias federales. China lo hace con lo que llama sus planes estatales estratégicos y la Unión Europea con un programa como Horizon Europa. Con la inversión en IA, los países luchan cada vez más por no quedar atrás en esta carrera. Buscan competitividad económica, pero también soberanía tecnológica. Y especialmente no ser vulnerables, ya que depender de otros estados o empresas para acceder a la IA es entregar datos a empresas que no están bajo su control. Las empresas que invierten en IA, como Microsoft, Google o Meta, compiten en primera instancia por usuarios. En la IA, más usuarios significa más datos. Más datos significa mejores modelos y mejores modelos vuelve a significar más usuarios. Pero los datos son el botín, son lo que mueve la economía actual. Mueven los algoritmos y por lo tanto la publicidad. En la era digital pueden ser la diferencia en que una empresa llegue o no a sus clientes. Por otro lado, la IA está revolucionando la economía en todos los campos.
está optimizando procesos, descubriendo primicias científicas y reduciendo errores. Los software que incorporan IA se están revalorizando y cada vez más empresas y profesionales invierten en estos programas para destacar en su mercado. El hecho de que la IA quede en manos de grandes capitales, que se necesiten grandes inversores para ellas, favorece a las grandes corporaciones frente a empresas nacientes, a universidades o a centros de investigación. Esto a su vez influye en hacia dónde crece la IA. La financiación acaba determinando qué aplicaciones y áreas se priorizan, qué modelos se abren al público y cuáles se mantienen cerrados, y qué países van a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos. Esto es especialmente desafiante en cuanto a la gestión de datos. Si no hay regulación por parte de los gobiernos, las grandes tecnológicas tienen vía libre para hacer con ellos lo que más les convenga. Por otro lado, un financiamiento masivo en un ambiente de alta competencia podría llevar a una burbuja en la que se hagan inversiones no correspondidas en retribución y traer complicaciones financieras. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Qué formas existen para democratizar la inteligencia artificial? ¿Cómo se puede regular la IA para que esté al servicio de todos los ciudadanos? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales mientras te esperamos con más episodios de 5 minutos. Y así llegamos al final de esta edición de RCE Noticias. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Canadá en Español, donde trabajamos todos los días para mantener informada a nuestra comunidad hispana. Si este video le fue útil, no olvide suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con familiares y amigos. Yo soy Paula Pinzón. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho y hasta la próxima. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.